Vamos a la palabra del Señor y vamos a comenzar leyendo el Proverbio 3, versículo 27 y 28. Proverbio 3. Tengo una frase para leer, o un tema para ponerle a esta palabra de esta tarde. Le puse, es difícil amarnos. Y entre paréntesis le puse, no es una pregunta. Es difícil amarnos. No es una pregunta. Sería lindo que le hubiera puesto, es difícil amarnos, pero no, la afirmé. Es difícil amarnos. Fíjese que Proverbios 3:27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres poder para hacerlo, no digas a tu prójimo, anda, vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Y leyendo la traducción viviente dice, no dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayúdale. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas, vuelve mañana y entonces te ayudaré. Entonces, si volvemos al 27 en la versión 60, Donaldo, dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, entre paréntesis, a quien lo merece. Hermanos, ¿a cuánto nos cuesta hacer el bien a alguien que se lo merece? A nadie, ¿verdad? Eso no cuesta. Si su hijo salió bien en todas las calificaciones, si sus empleados alcanzaron la meta, tendría que ser demasiado cruel para no hacer el bien a alguien que se lo merece. Entonces, hasta ahí estamos bien. Hasta ahí no hay mayor dificultad. No es tan difícil hacerle bien a quien se lo merece. Ese es el primer punto. El segundo punto, las cosas se van complicando con aquellos hermanos en Cristo que tienen sus detalles, entre comillas, detalles, ¿verdad? Ya vamos a ver qué tipo de detalles. Primera Tesalonicenses 5:14, Donaldo, ¿verdad? Al que se lo merece, todo bien, ¿verdad? ¿Quién se lo merece? Aquella persona que es diligente, ¿verdad? Que es chispa, que es educado, que es amable, que es activo, proactivo. Ahí no hay mayor problema. Pero aquellos hermanos en Cristo que tienen sus detalles, a continuación los leeremos. Dice el 5:14 de Primera Tesalonicenses. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otra vez, también os rogamos, decía Pablo, que amonestéis a los ociosos. Eso no cuesta, ¿verdad, hermanos? Eso no cuesta mucho, ¿verdad? Amonestar a un haragán, ¿verdad? No iba a preguntar cuántos padres tienen hijos haragancitos, pero no voy a preguntar eso, ¿verdad? O cuántos esposos tienen y viceversa. ¿Verdad? Ahí no hay problema. Que alentéis a los de poco ánimo. Fíjense cómo dice la traducción viviente. Hermanos, le rogamos que amonesten a los perezosos, alienten a los tímidos, cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos.
El 15 dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. El 16 dice, estad siempre gozosos, gozosos de hacer el bien. Orad sin cesar, dice el 17. Y el 18 dice, dad gracias en todo. Porque, ¿qué, hermanos queridos? Porque es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, se lo voy a tratar de explicar y poner un poco más ordenado, así más formal esto. Algo así es lo que Pablo nos está queriendo decir. Hermanos queridos, no paguen mal por mal. Hagan siempre el bien a todos, incluyendo a los que no se lo merecen. ¿Sí? Incluyendo a los que nosotros creemos que no se lo merecen. Y encima, dice el 16, estén gozosos de hacer eso. No es obligación. O sea, no es ni modo, mira, te voy a hacer el favor solo porque voy a la iglesia. Solo porque realmente, no porque de mí no está hacértelo, ¿oíste? Si por mí fuera, no te haría ningún favor. Pero te lo voy a hacer porque tu hermano es mi amigo, porque me acuerdo de tu papá. No, así no es. Estad siempre gozosos de hacer el bien a todos. Sean pacientes para con todos. ¿Es linda la paciencia, hermanos? ¿Es maravillosa la paciencia? Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Como decía aquella hermana, por las buenas soy buena, por las malas lo dudo. ¿Ah? Ya sabes qué hermana estoy diciendo, ¿verdad? Por las buenas soy buena, por las malas lo dudo. Pero los que estamos en Cristo somos nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas han venido a ser nuevas en nosotros. Ahora, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Se puede? Con la ayuda del Espíritu Santo, se puede. ¿Ok? Entonces llevamos dos. La primera, a los que se lo merecen, hagámosle bien. Número 2, dije, a los hermanos que tienen sus detalles, ¿sí? No voy a profundizar en esto, hermanos. No voy a poner mayores ejemplos. Cada uno sabrá, entenderá si va a tomar su parte de amonestar al ocioso, si tratar con cariño a los que son de poco ánimo, si tienen que sostener a los débiles, ser pacientes con todos, no pagar mal por mal, hacer siempre lo bueno unos para con otros y para con todos, etcétera, etcétera, etcétera. Número 3. Se requiere de mucho sacrificio para hacer la voluntad de Dios. Se requiere de mucho sacrificio para hacer la voluntad de Dios. ¿Verdad, hermanos, que hacer lo bueno no siempre nos fluye? No siempre es automático en nuestra vida. A veces hay que hacer un poco de sacrificio. Y estudiando la palabra sacrificio, dice que sacrificio es el esfuerzo de entrada, ¿va? El esfuerzo. La acción o el trabajo que una persona se impone a sí misma para conseguir o merecer algo, o para beneficiar a alguien más. Y es ahí donde quiero que vayamos. Se requiere de mucho sacrificio. Hebreos 13:15. Hebreos 13:15 dice, así que,
ofrezcamos siempre a Dios. Ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Hasta ahí está bien. Sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. ¿Están listos para leer el 16? Leámoslo con todo el corazón el 16. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. De tales sacrificios se agrada Dios. No olvidéis hacer el bien, hermanos. Y vamos por el tercer punto. El primero, a los que se lo merecen. El segundo, a los hermanos que tienen sus detalles. Y el tercero, hermanos, hacer el bien a veces requiere un sacrificio. Y para colmo, esos sacrificios son los que agradan el corazón del Padre. ¿Qué les parece? Stanley venía hoy dispuesto a levantar la pluma por si no nos la abrían esta tarde hoy. Hoy estuvo a las 2 de la madrugada con un fuerte dolor otra vez. Y venías listo, ¿verdad, Stanley? Y yo he tenido que hacer un gran sacrificio, hermanos, por no llamarle a la dueña y a la administración de este lugar. Porque, ¿qué tenemos culpa nosotros? ¿Sí? Hemos pagado al día. Y ustedes, hermanos, ¿en qué tienen que hacer un poquito de sacrificio? Yo conozco a unos hermanos en Cristo que van todos los días al Seguro Social. Y ayer platicábamos con una señora, mi esposa y yo, y dice que un closet, cuando lo cerró, le agarró el dedo. Le agarró este dedo. Y se lo maltrataron. O sea, ¿me entienden? Se lo ¿cómo se dice, mi amor? Se lo mala praxis en el Seguro Social. Y ahora el dedo le ha quedado mal. Tiene que estar yendo a terapias. Algo que pudo haber sido no tan grave, se ha vuelto difícil. Y dice que una persona en el Seguro Social le dijo: no se preocupe, hombre, mire, hágase usted así, ve. Así hágase. Ya va a estar bien, ¿no? Así esas son cosas, son tonteras, hay gente peor. ¿Cómo responderíamos nosotros ante tal consejo y tal sugerencia, hermanos queridos? Difícil, ¿verdad? Y es que hacer un sacrificio no es fácil. Piensen ustedes, ¿con quién tenemos que hacer un poquito de sacrificio? Un poco de sacrificio para hacer el bien. Porque buenos no somos, hermanos. Buenos no somos. ¿Algún vecino? ¿Algún jefe? ¿Alguien? Y la palabra del Señor dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Quién es capaz de ir manejando y en eso ver que se ha quedado alguien que a usted le traicionó con llanta pacha? No tiene mica, no tiene otra llanta. ¿Quién de nosotros es capaz de detenernos? Y si le debe pisto, y si lo traicionó, y si por culpa de esa persona usted perdió su trabajo,
porque esa persona le cavó un hueco, le hizo la camita, lo puso en mal y ahora él se quedó con su salario. ¿Quién es capaz de hacer eso? No nos pongamos de espirituales. De hacer el bien y de ayudar, no os olvidéis, porque esos son los sacrificios que agradan al Señor. Y hermanos, y es que hacer la voluntad de Dios no es una suma de 2 más 2. A veces hacer la voluntad de Dios nos va a probar de qué estamos hechos. Si realmente, cuando le decimos, Señor, oh mi Dios, me rindo hoy. Quiero agradecerte por tu obra en mi vida. Hermanos, su obra en nuestra vida aún se está escribiendo. No terminará hasta que estemos delante de Él. Eso es cierto. Pero ya los que tenemos varios años de caminar en Cristo, ya debemos de dar frutos de arrepentimiento. Ya debemos de dar evidencia de que el Espíritu Santo es una realidad en nuestra vida. Ya no debemos estar con inmadureces en nuestra vida. Debemos ser ya, hermanos queridos, ya no niños necesitados de la leche, sino ya los que hemos caminado en Cristo, ya debemos ser maduros espiritualmente hablando. Ya hay cosas que no debemos permitirnos que nos resientan, sobre todo que ya sabemos cómo es la vida. Sobre todo que ya sabemos que la vida está llena de injusticia, de traiciones, de desprecios. Pero es más fuerte el amor que hay en nosotros que cualquier desprecio de alguien para con nosotros. ¿Amén o no amén? Amén. Gloria a Dios. Tengo un comercial por aquí. ¿Cuántos conocen el nombre de los discípulos de Jesús? ¿Cuántos los conocen? ¿Sabían ustedes que había 2 Judas en los discípulos de Cristo? ¿Sí? 2 Judas, yo no sabía. Había 2 Judas. Dice Lucas 6:12, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día llamó a sus discípulos. Miren este detalle. Solo es un detalle. Hoy quise hablar un poquito teológicamente. Y dice, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. O sea que Jesús tenía más discípulos, pero sus 12 apóstoles eran los más cercanos a él. Y dice que sus nombres eran Simón, a quien llamó Pedro, Andrés, el hermano de Pedro, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, el que llegó a ser el traidor. Bueno, era un comercial nada más. Me encantó saber eso cuando estaba preparando este pequeño mensaje. Bueno, ahora, hay algo que sí va dentro de la prédica de esta tarde. Cuando Jesús escoge a esos 12 personajes, ¿saben qué fue lo primero que les enseñó? Ya solamente a los 12. Lo primero que Jesús les enseñó, pocos versículos después, en el 22 del capítulo 6, ahí habla de unas bienaventuranzas. Y lo primero, una de las primeras cosas que Jesús les enseña es en el 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Están seguros? A nadie le gusta que lo estén marginando. Y por ser cristianos menos todavía. ¿Sí? No es agradable. ¿Cuántos lo han vivido en sus trabajos? Yo porque nunca he tenido un trabajo secular.
Nunca, siempre mis trabajos que en colegio cristiano, que en iglesia, etc. ¿Alguno de ustedes ha sido despreciado por ser cristiano? Quiero ver sus manos levantadas. Bienaventurada, bienaventurada, bienaventurado, bienaventurado. Bienaventurados sois cuando por causa mía os aborrezcan. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no puedo decir, no puedo dar testimonio de eso. Si lo hablo es porque lo leo en la palabra del Señor. Pero ustedes conocen mejor que yo esa historia. Pero qué importante es, hermanos, porque ya vamos a ver lo que deberíamos hacer con estas personas. En Lucas 6:27 dice: pero a vosotros los que oís os digo. No pierdan de vista el 22. Bienaventurados soy cuando os aborrezcan. ¿Qué significa bienaventurado, Daniel? Feliz, 3 veces feliz. ¿Ok? Entonces fíjense bien. Somos felices porque nos aborrecen. Bueno, que el Espíritu Santo nos ayude a sentir felicidad. Y un par de versículos después, Jesús les dice a sus discípulos: pero a vosotros los que oyen les digo, amad a vuestros enemigos, haced bien ¿a quiénes? A los que os aborrecen. Y ahí la cosa, hermanos, ya se nos complicó bien en serio. La primera, haced bien a los que se lo merecen. No hay mayor problema, no hay problema. A los hermanos, ¿verdad? Que alguno ahí es de doble ánimo, bueno, está bien. Pero cuando ya entramos en el tema de amar a los que os aborrecen, ya hay que ir poniendo más atención. ¿Qué dice el 28, Donaldo? ¿Están listos para leerlo? Yo quisiera borrárselo, hermanos. Ustedes no quisieran borrarle eso, yo quisiera a veces borrárselo. ¿Qué dice el 28? Bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. ¿Cuántos pueden sonreír por eso? A mí me cuesta. ¿Alguien es de mi club? No me levante la mano. Bueno, agradecemos la honestidad de allá del hermano en la parte de atrás. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo nos urge? Y vamos para tiempos más difíciles. Y vamos para tiempos más complicados. Vamos al 29, Donaldo. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. 30. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cuántos han prestado un libro alguna vez? Voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos no han devuelto un libro alguna vez? ¿Cuántos han prestado dinero que no les han pagado alguna vez? ¿Qué hace el que debe pisto? Se enoja, ¿verdad? ¿Sí? ¿Les ha pasado? ¿Qué hace el que le debe a uno? Con enojarse con uno lo resuelve, ¿cierto o no? Camina por otra acera, se aparta, ya no le habla. ¿Sí? ¿Cuántos han debido dinero alguna vez? No me respondan. ¿Cuántos han prestado dinero, como dice mi tía Lila, con el luto puesto? Vos sabés que te voy a prestar 10 pesos, pero que esos 10 pesos no van a volver. ¿Sí? Y Jesús dijo, a cualquiera que les pida, denle sin esperar que te lo devuelvan. ¿Cómo vamos hasta aquí, hermanos? ¿Vamos bien? ¿Sí? No, ¿verdad, Mario? Es complicado. Hermanos, es complicado. Hablemos la verdad. Ninguno o la mayoría de los que estamos aquí, estos versos de la palabra del Señor
es complicado vivirlos. Y aquí es donde tenemos que presentarnos delante del Señor, como dice la palabra, con nuestra cara descubierta. Y decirle: Señor, ten misericordia de mí, porque realmente me cuesta amar al que me desprecia. Me cuesta orar por el que me calumnia. Me cuesta bendecir al que me maldice. Y aquí es donde debemos venir delante del Señor y decirle: Señor, ¿cuánto nos hace falta, Señor? Y el 31, hermanos, ahí el Señor, en su maravillosa misericordia, nos termina a todos y a los que estaban allí. Dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Demos gloria a Dios, hermanos. Es difícil, pero la gloria es para Dios. Porque Él es el único perfecto. Porque Él es el que no se equivoca. Él es el que nos ayuda. Bendito sea el Señor por estos pasajes de la palabra, por sus palabras que nos dejó hasta este tiempo. Y viene Pablo y en el capítulo 12, Donaldo, de Romanos, el apóstol Pablo les habla a los romanos en el capítulo 12, en el verso 14, que no está haciendo otra cosa Pablo más que mencionar el proverbio 25-21. Romanos 12-14 dice lo siguiente: bendecid a los que os persiguen. Aleluya. Bendecid y no maldigáis. Vamos al 17. No paguéis a nadie mal por mal. Atención, estas ya son palabras de Pablo, tomando lo que Jesús dijo y tomando lo que Salomón dijo miles de años antes en el proverbio 25. 17, Donaldo. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el 20 dice: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale una piedra. Amén. Que se le quiebren los dientes. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale miel. Amén. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa ascuas? ¿Qué es ascuas? Las brasas, un tizón, como diría mi abuelita. Un tizón, son brasas. Y dice el 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Ok, fíjense bien el tema de las ascuas. Cuando el proverbista y Pablo hablan de las ascuas, ponenos el de las ascuas, Donaldo, por favor. Dice: ascuas de fuego amontonarás. Hermano, yo dije: ahí está la venganza. Ahí está la venganza. Porque Ruth es un poco de tizones encima de la cabeza, ¿verdad? Y yo dije: ahí está, ahí es que Dios es tan bueno. Ahí está, ahí el Señor, aunque sea alguito, nos iba a dar de revancha. No es posible estarle dando de comer a alguien que no te quiere, estarle dando de beber a alguien que no te quiere, estar orando por los que te maldicen, bendiciendo a los que te persiguen. Está fregado. Ahí está la venganza de los hijos de Dios. Gloria a Dios. Pues no. Hay dos interpretaciones de las ascuas. La primera, dice que han llegado algunos a interpretar que cuando le hacemos el bien a nuestros enemigos y éste no se arrepiente, entonces su sufrimiento en el infierno se verá aumentado. Tiene lógica. Tizón, fuego, ¿verdad? Infierno, fuego. Le va a tocar infierno. Y hay otra interpretación,
La más común enseña que nuestro enemigo se avergonzará una vez que nosotros le hagamos el bien. Sin embargo, hermanos, ninguna de estas interpretaciones es correcta. Ninguna de las dos. Si vamos al original hebreo, el original hebreo. Bueno, hagamos algo. Leamos el proverbio, Donaldo, pongámoslo. Proverbios 25, 21. Ahí está más completo. ¿Cuántos se van a ir de aquí amando a sus enemigos? Dice el 21. Si el que te aborrece, Salomón, ¿cierto? Este ya no es Jesús, ni es Pablo, es Salomón. ¿Estamos? Miles de años antes. Si el que te aborrece tuviere hambre, o sea, esto es viejo, Will. Esto no viene de Jesús para acá, esto viene de mucho más atrás. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan. Y si tuviere sed, dale de beber agua. 22. Porque ascuas amontonarás sobre su cabeza y Jehová te lo pagará. ¿Verdad? Esto no lo dice Pablo, pero el original lo dice, y Jehová te lo pagará. Entonces yo me puse a pensar, ¿cómo el Señor me va a pagar que yo mande al infierno a mis enemigos? ¿Verdad que no? No es lógico. No concuerda la historia. Entonces, hermanos, es lo que yo hago, es lo que sugiero. Cuando ustedes no entiendan algo, vayan al original. El Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. ¿Ok? Bueno. Entonces dice el original, te brasas porque amontonarás, Yahweh recompensará. No sé, me imagino que se escribirá de otra manera, pero ese verso dice, brasas amontonarás en la cabeza sobre él, Yahweh te recompensará. Literal traducido del hebreo. Entonces no me cuadró a mí de que cuando le hacemos bien al prójimo, él va a sufrir vergüenza. Hermanos, no es así. Les voy a decir por qué. En las tierras bíblicas, casi todo se llevaba en la cabeza. Las mujeres, como hasta en nuestro tiempo, allá en mi pueblo, las mujeres ponían sus canastos en la cabeza. ¿Lo han visto? Ustedes en el interior del país, en mi pueblo todavía la gente se pone las cestas o tumbillas, les dicen allá en mi pueblo, en la cabeza. Y dice que las tinajas con agua, canastas con comida y braseros con carbones encendidos. Cuando se acababa el fuego, algún miembro de la familia salía con el brasero hacia la casa de un vecino para pedir prestadas algunas ascuas de fuego. Y regresaba con las ascuas en la cabeza, y si su vecina era una mujer generosa, entonces amontonaba el brasero, las ascuas en un brasero con carbones. Por lo tanto, dice, el proverbio enseña que si a un enemigo se le apaga el fuego de su casa y viene a la nuestra pidiendo carbón, debemos ser generosos y amontonarle muchos carbones encendidos o ascuas de fuego en el brasero sobre su cabeza, de manera que podrá volver a su casa a cocinar pan y calentarse. Otra vez entonces la palabra, nada de venganzas, ni de vergüenza, ni de infierno, ni de nada. Cuando Pablo menciona lo que el proverbio dice, lo que nos está diciendo es, háganle bien, y usando una metáfora, obviamente, ¿no? Porque Pablo está usando una analogía
una comparación. Nada de que él va a sentir vergüenza. ¿Por qué, hermanos? Porque eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Entonces, y terminamos con el versículo 32 del 6 de Lucas. Y aquí vienen las palabras de Jesús. Lucas 6:32, Donaldo. Atentos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. ¿Cierto o no? Sí. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis, el 34, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro, ¿qué dice, hermanos? Vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Y dice el 36, ser pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Hermanos, para concluir, sabemos que no es fácil hacer estas cosas, pero deben saber algo. Primero es la voluntad de Dios. Número 1. Número 2. Al hacer estas cosas, somos hijos verdaderos del Altísimo. Número 2. Y número 3. Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo y de Dios en nuestras vidas. 3 cosas. ¿Qué les dije la primera, hermano Carlos? Debemos hacer esto. Hace que cumplamos la voluntad de Dios. Número 1. Número 2, es lo que nos hace ser hijos de Dios. Número 2. Y número 3, seguimos el ejemplo de Cristo y de Dios en nuestra vida. Y cuando estamos amontonando ascuas de fuego en nuestros enemigos, o sea, cuando le hacemos el bien a nuestros enemigos, cuando somos misericordiosos con nuestros enemigos, entonces tendremos un grande galardón. El verso 35. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo. Porque si Él es bueno para con los malos e ingratos, nosotros también debemos seguir su ejemplo. He terminado. ¿Quieren bendición en su familia, hermanos queridos? ¿Quieren que las puertas de los cielos se abran financieramente, espiritualmente? Que aunque haya enfermedades, también hay bendición. ¿Quieren eso ustedes? Aquí no hay nadie que no lo quiera, todos lo queremos, ¿cierto o no? Bueno, a amar a todos, a bendecir a los que nos maldicen. Todos tenemos algún que otro enemigo. Por cierto, cuídense de los enemigos que los abrazan. Esos son los más peligrosos. Porque los enemigos que nos hacen saber que no nos quieren, de esos no hay mayor cuidado que debemos tener. Debemos tener cuidado de aquellos que se presentan a nosotros como amigos. Por alguna razón, el Espíritu Santo nos advierte, o nuestra esposa nos advierte, porque los hombres somos a veces más, sí, hombre, somos cheros y no sé qué.
Y viene la esposa y te dice, tenga cuidado con él. ¿Están aquí, caballeros? ¿Cierto o no, Daniel? Tenga cuidado, hermano Miguel. Cuidado. También por ellos hay que orar y bendecirlos. Por esos músicos que sabemos que no nos quieren, ¿verdad, Mario? Sabemos que no nos quieren. En el tema musical, hermanos, es terrible. Hay una envidia en medio de los músicos, y lo hablo como pastor. Hoy lo hablo detrás del púlpito. En los ministerios hay una de envidia, hermanos. Hay una de celos, hermanos. Y es una lástima que los pastores no hagamos mayor cosa por eso. Y también los que nos escuchan en internet, que lo sepan, que debemos cuidarnos de la envidia. Hermanos, debemos amar a nuestros enemigos, de los que nos envidian, de los que nos tienen egoísmo. Debemos amarlos, bendecirlos y tener cuidado nosotros de no caer en la posición de nuestros enemigos. Porque aquí es un trabajo bien fuerte, como hijos de Dios. Amémonos, amemos a los que nos aborrecen, pero nosotros no tengamos envidia. Alegrémonos cuando alguien logra algo mejor que nosotros en menor tiempo. El tiempo dirá si esta persona lo ha logrado por méritos correctos o incorrectos. Pero a esa persona le toca a Dios juzgar. Ustedes esfuércense, hagan sus negocios correctamente, hagan lo correcto. Hoy le decía yo a mi esposa, nena, qué difícil es hacer lo correcto. Que el Señor nos ayude, hermanos, a hacer las cosas de la mejor manera que podamos. Amado Señor, muchas gracias por tu amor y tu bondad.